Hola, sean bienvenidos a mi canal Mundo Matemático. El día de hoy hablaremos acerca de un tema bien importante y son los polinomios. Los objetivos para este tema es, como número 1, reconocer los monomios, número 2, reconocer polinomios, número 3, sumar y restar polinomios, número 4, multiplicar polinomios, número 5, conocer fórmulas de productos notables. Al finalizar este video, pues vamos a poder reconocer y vamos a poder cubrir cada uno de estos objetivos que nosotros tenemos por acá. Entonces vamos a continuar empleando alguna idea de lo que es un monomio. Bien, aquí tenemos una pequeña definición que dice: un monomio en una variable es el producto de una constante por una variable elevada a una potencia entera no negativa. Un monomio es de la forma a por x a la k, donde a es una constante cualquiera, x es la variable de este monomio y k en este caso tendría que ser mayor o igual que 0, ya que el requisito para que esto sea un monomio es que esa variable elevada a esa potencia tiene que ser entera, no negativa. Entonces por eso cumple que k es mayor o igual que 0, es un entero. La constante a se llama coeficiente, ¿de acuerdo? Esta constante del monomio. Si a es distinto de 0, entonces k se llama grado del monomio. ¿Qué pasaría si a es igual a 0? Pues todo esto se convierte en 0. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son monomios. Tenemos inciso A, que el negativo raíz cuadrada de 2 por x al cubo. Aquí lo podemos desprender cada uno explicando. Podemos ver que el coeficiente en este caso, ¿quién sería? A representaría negativo raíz de 2. Ahora, el grado, ¿qué grado tiene este monomio? Pues el grado sería el número al que está elevado la variable. En este caso es 3. Por eso el grado es 3. Tenemos inciso B. Tenemos solamente un número. Este número también representa un monomio. Solamente, bueno, aquí el coeficiente es 3 y el grado es 0. ¿Por qué? Porque podemos ver acá que dice, ya que 3 es igual a 3 por 1. Eso es igual a 3 a la x a la 0. Por eso el grado es 0. Porque x a la 0 se convierte en 1 y 3 por 1 es 3. Donde x tiene que ser distinto de 0. Aquí tenemos otro ejemplo, otro monomio, negativo 5x. Tenemos que el coeficiente, en este caso que representa a, sería negativo 5. El grado sería 1. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver, el 1 no se escribe, solamente podemos ver que cada vez que tengamos una variable sola, es porque está elevada al exponente 1. En este caso, ya que negativo 5x, entonces eso es igual a negativo 5x a la 1. Bueno, estos son algunos ejemplos. Aquí tenemos lo que son ejemplos de expresiones que no son monomios. ¿Por qué? Tenemos un inciso A. Dice que 3x a la 1 medio no es un monomio. Porque el exponente de la variable es x es un medio. Y un medio no es un entero no negativo. En este caso es positivo, ¿verdad? El número. Pero podemos ver que esto no es un número entero, sino que un medio pertenece a los números racionales. Entonces, por lo tanto, no cumpliría con la definición de monomio, ¿de acuerdo? Que monomio, esa potencia tiene que ser entera y no negativa. Y tenemos un inciso B, 4x a la menos 3 no es un monomio, porque el exponente de la variable x es negativo 3, que no es un entero no negativo. Es entero este número, pero no es negativo, pero no es positivo en este caso. Entonces, por lo tanto, no cumple con esta definición de un monomio. Ahora tenemos aquí la suma o diferencia de dos monomios que tienen grados diferentes, se llaman binomio. La suma o diferencia de tres monomios con tres grados diferentes se llaman trinomio. Por ejemplo, cuando tenemos aquí la suma o resta de dos monomios, como es en este caso, ¿de acuerdo? Le vamos a llamar binomio. Entonces, x al cuadrado menos 2 sería un binomio. Ahora, ¿cuáles serían los binomios en este caso? El primer binomio sería x al cuadrado y el segundo binomio sería negativo 2. ¿Por qué? Porque lo vimos anteriormente que un número, aunque no tenga variable, sabemos que aquí hay un x a la 0, que en este caso sería 1. Ahora, un trinomio se representa de esta manera, como la suma o resta de tres monomios. En este caso, x al cubo menos 3x más 5 es un trinomio. Ahora,
este es un binomio. ¿Por qué? Porque tenemos acá 2x al cuadrado más 5x al cuadrado más 2 igual a 7x al cuadrado más 2. Ahora, ¿por qué este es un binomio? Pues lo podemos ver de la siguiente manera. Desarrollando este problema, nosotros podemos ver que 2x al cuadrado y 7x al cuadrado tienen la misma variable elevada al mismo exponente. Entonces aquí son términos semejantes, por lo tanto los coeficientes se pueden sumar o restar, según sea el caso. En este caso, el 5x al cuadrado también se puede sumar con ellos, ya que tienen la misma variable con el mismo exponente. En este caso les llamaríamos términos semejantes. Ahora, este 2 y este 2 tienen un x a la 0 en común, de acuerdo que ese x a la 0 es igual a 1. Entonces se pueden sumar o restar según sea el caso. Bien, una vez ya teniendo claro lo que es la idea de un monomio, pues ahora vamos a entrar a otra definición que sería un polinomio. Un polinomio en una variable es una expresión algebraica de la siguiente forma: a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub 1 por x más a sub 0 por x a la 0 sería en este caso, ¿de acuerdo? Bien. Esta forma es la forma de un polinomio. Esta es su forma general, ¿de acuerdo? Porque aquí podemos ver que este polinomio tiene n variables. En este caso porque la potencia es n. Donde a sub n menos 1, ¿de acuerdo? En este caso, a sub 1 y a sub 0 son constantes, ¿de acuerdo? Y también son llamadas coeficientes de este polinomio. Cada una de los valores, ¿de acuerdo?, que acompañan a la variable, esos se le llaman coeficientes. También podemos ver que n tiene que ser mayor o igual que 0 y tiene que ser entero. Y x es una variable, ¿de acuerdo? Aquí podemos tener x, aquí podemos tener y, aquí podemos tener z, cualquier variable que represente puede estar aquí en este lugar donde está x, y eso siempre va a ser una variable, ¿de acuerdo? No siempre vamos a tener x, pero pueden cambiar esas variables, pero van a significar lo mismo. Ahora, si a sub n es distinto de 0, recibe el nombre de coeficiente principal, y n se llama grado del polinomio. En este caso, podemos ver que el grado mayor de este polinomio es n, ¿de acuerdo? Y si a sub n es distinto de 0, entonces este recibe el nombre de coeficiente principal. En general, los polinomios se escriben en forma estándar, comenzando con el término diferente de 0 con grado más alto, como en este caso podemos ver que aquí está la variable con el grado más alto, luego la variable con un grado menos, y así sucesivamente hasta llegar a la variable que tenga grado 0. Comenzando con el término diferente de 0 con grado más alto y siguiendo con los términos en orden descendente de acuerdo con el grado. Si falta una potencia de x, se debe a que su coeficiente es 0. En este caso, ¿cómo podríamos representar esa forma? Digamos, un ejemplo. Tenemos aquí un x al cuadrado más 5. ¿De acuerdo? En este caso nosotros tendríamos un trinomio. Ahora, ¿qué pasa? El coeficiente faltaría aquí para completar este polinomio. Faltaría x, la variable x, ¿de acuerdo? Elevada a la 1. Entonces, vamos a ponerlo de la siguiente manera. X al cuadrado más 0 por x más 5. ¿De acuerdo? Eso es a lo que se refiere esto. Si hace falta una potencia de x, como en este caso que hacía falta la variable x con potencia 1, se debe a que su coeficiente es 0. En este caso 0 por ese x elevado a la 1 es 0. Entonces solo quedaría nada más x al cuadrado más 5. Este sería un ejemplo para esa parte. Bien, ahora tenemos aquí lo que son algunos ejemplos de polinomios. Tenemos este polinomio negativo 8x al cubo más 4x al cuadrado menos 6x más 2. Tenemos los coeficientes de este polinomio que serían los que acompañan a cada una de las variables sin importar de qué grado sean. Por ejemplo, en este caso sería el coeficiente sería negativo 8, aquí lo tenemos. El positivo 4, aquí lo tenemos. El negativo 6, aquí lo tenemos. El 2, aquí lo tenemos. Esos serían todos los coeficientes. Ahora, ¿de qué grado es este polinomio? El grado de un polinomio se va a identificar
por aquella variable que tenga el exponente mayor. En este caso podemos ver, aquí no puede ser la variable el grado mayor, porque aquí sería un x a la 0, pero aquí también tenemos un x a la 1, aquí tenemos un x a la 2 y aquí un x a la 3. Entonces este sería el grado de este polinomio, en este caso el grado 3. Tenemos otro acá, dice 3x al cuadrado menos 5 igual a 3x al cuadrado más 0 por x más menos 5. Bien, en este caso, ¿quiénes serían los coeficientes? Sería 3, ¿de acuerdo? 0 y negativo 5. Cuando tengamos un polinomio de esta forma y nos pidan nombrar todos los coeficientes, recordemos que aquí hay otro coeficiente 0. ¿De acuerdo? Como lo mencionábamos anteriormente, aquí si hace falta una potencia de x se debe a que su coeficiente es 0. Pero también ese coeficiente se tiene que agregar a esta lista. ¿Y de qué grado es este polinomio? Pues podemos ver que el grado mayor es 2. Ahora tenemos otro 8 menos 2x más x al cuadrado. Esto es igual a 1 por x al cuadrado en este caso, más menos 2 por x más 8. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Aquí lo que se hace es ordenar el polinomio de forma descendente, ¿de acuerdo? Ponemos lo que es la variable con el exponente mayor, ¿de acuerdo? Luego la variable con el exponente menor y así sucesivamente. En este caso, el coeficiente que acompaña a esta variable con el grado mayor sería 1, ¿de acuerdo? Cuando no veamos ningún número acá, es porque hay un 1 multiplicando, como en este caso. Entonces los coeficientes serían 1, negativo 2 y 8, ¿de acuerdo? Este negativo pertenece a este 2, ¿de acuerdo? A este monomio. Entonces por eso lo tenemos aquí como negativo 2. Ahora, ¿de qué grado es este polinomio? Es de grado 2, porque es el grado mayor. Ahora tenemos otro 5x más raíz de 2. Esto es igual a 5x a la 1 más raíz de 2. Siempre hay que ordenarlo de forma descendente para poder conocer el grado del polinomio. ¿Quiénes serían los coeficientes? En este caso sería 5 y aquí sería raíz de 2. ¿De qué grado es este polinomio? De grado 1. Tenemos otro polinomio que es 3 igual a 3 por 1 igual a 3 por x a la 0. ¿Cuál sería el coeficiente? 3. ¿Quién sería el grado? 0. Tenemos otro polinomio que en este caso sería 0. Este también, solo que en este caso es un monomio. Ahora, el coeficiente 0. ¿El grado? Pues en este caso, cada vez que tengamos el 0, en este caso no hay ninguna variable multiplicando a este 0. Una vez habiendo explicado esta parte de la teoría, nos vamos a enfocar en desarrollar algunos ejemplos usando lo que son los polinomios, como en el siguiente caso. Aquí tenemos lo que es la suma y resta de polinomios. Los polinomios se suman y restan combinando términos semejantes. Entonces aquí tenemos dos ejemplos que los vamos a desarrollar. Ejemplo 1. Encuentre la suma de los polinomios. Tenemos los polinomios 8x al cubo menos 2x al cuadrado más 6x menos 2 y 3x a la 4 menos 2x al cubo más x al cuadrado más x. Bueno, vamos a sumar estos dos polinomios. Ahora, ¿de qué forma los vamos a poner? Vamos a ponerlos de la siguiente manera. Pero vamos a poner aquí primeramente solución. 2 puntos. Para comenzar a trabajar este problema. Lo que hacemos es, la idea es agrupar, ¿verdad?, los términos semejantes y luego combinarlos. Entonces, ¿qué haremos aquí en este caso? Vamos a poner el primer polinomio entre paréntesis, ¿de acuerdo? Lo vamos a copiar, que sería 8x al cubo menos 2x al cuadrado más 6x menos 2, ¿de acuerdo? Luego dice que hay que sumar esos polinomios. Aquí lo dice, encuentre la suma. Entonces vamos a sumar y vamos a poner el siguiente polinomio entre paréntesis. Sería 3x a la 4 menos 2x al cubo más x al cuadrado más x. Bien, ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que haremos? Pues
Vamos a aplicar una propiedad que esta regla se llama la propiedad distributiva, ¿de acuerdo? Que vamos a multiplicar. Bueno, en este caso no vamos a aplicar esa propiedad, sino que lo que haremos es agrupar lo que son los términos semejantes, ¿de acuerdo? ¿De qué forma lo haremos? Entonces vamos a poner acá igual. Vamos a ir buscando cuáles son los monomios que tengan mayor exponente. En este caso podemos ver que el mayor exponente es este, 3x a la 4, entonces lo copiamos. 3x a la 4. De manera que lo vayamos ordenando de forma descendente. Bien. ¿Tenemos algún otro monomio que tenga el mismo exponente? Pues no, al parecer no. Entonces sumamos, ponemos un más. Ahora, notemos que en este caso, aquí hay un 8 que tiene un x a la 3, que sería el exponente que sigue, que sería el exponente menor. Y aquí hay un 3 también que tiene, perdón, no es ese, es este. Negativo 2x al cubo, ¿de acuerdo? Que tiene exponente 3. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Lo vamos a agrupar de la siguiente forma. Venimos acá y lo vamos a poner entre paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 8x al cubo menos 2x al cubo. Bien, más, porque ya no hay ningún otro monomio que tenga el mismo grado. En este caso, también notemos lo siguiente, que aquí hay un 2, porque el exponente que seguiría sería el 2. Entonces en este caso tenemos este que tiene exponente 2 y este que tiene exponente 2. Entonces los agrupamos. Ya sabemos cómo. Los agrupamos entre paréntesis. Entonces ponemos acá, entre paréntesis, negativo 2x al cuadrado más x al cuadrado. Bien, más. ¿Qué hacemos ahora? Bien, notemos que aquí el exponente que seguiría es 1. Entonces aquí hay un 6x que tiene exponente 1 y aquí hay una x, ¿de acuerdo? Entonces vamos a agruparlos. ¿De qué forma? Entre paréntesis. Entonces tenemos 6x más x más, ¿de acuerdo? Porque aún nos falta, hay que revisar. Ahora el exponente que sigue es el 0. En este caso es este número que acompaña a la variable x a la 0, que en este caso x a la 0 es 1. Entonces lo sumamos o restamos aquí de último. Entonces ponemos acá menos 2 entre paréntesis, porque como tiene signo negativo, entonces lo ponemos entre paréntesis. Bien, ahora ¿qué es lo que haremos? Pues lo que haremos será lo siguiente. Ponemos acá igual y 3x a la 4, pues aquí no lo podemos operar con nadie, entonces solo lo copiamos. Más. Estos de aquí entre paréntesis sí los podemos operar porque tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces los podemos operar, pero en este caso los únicos que se operan son los coeficientes, ¿de acuerdo? No podemos operar las variables. La variable solo se va a copiar, entonces solo se van a operar lo que son los coeficientes. En este caso el coeficiente de aquí es 8 y aquí sería negativo 2. Entonces podemos operarlo 8 menos 2, pues eso nos va a dar 6, ¿de acuerdo? Y solo se copia la variable x al cubo. Ya sabemos qué grado tiene esa variable. Bien, más. Podemos ver aquí creo que me hizo falta un 2, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, bien. Podemos operar estos, pero solamente los coeficientes, porque vemos que estos tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces los operamos de la siguiente manera. Ponemos acá menos 2 más 1 sería negativo 1. Cambiamos, ¿verdad? Negativo 1 por x al cuadrado. En este caso el 1 no se escribe. ¿Por qué? Porque sabemos que si lo escribimos de esta manera, ya sabemos que ahí el 1 está multiplicando a ese x al cuadrado. Ahora podemos operar este 6x más x. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería? Se suman los coeficientes. 6 más 1, 7. Y se copia la variable. Entonces, más 7x. Ahora, en este caso, este más está multiplicando a este negativo 2. Entonces multiplicamos más por menos es más. Ahí es donde entra la multiplicación de signo. Entonces, más por menos es menos
y en este caso quedaría 2. Y esa sería la solución de nuestro polinomio. Bien, ahora tenemos un siguiente ejemplo que dice encuentre la diferencia. En este caso se refiere a encuentre la resta, ¿de acuerdo? Y aquí nos dan pues los dos polinomios que hay que restar. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a poner aquí solución. Y vamos a comenzar a operarlos. Entonces los copiamos, ¿de acuerdo? Siempre entre paréntesis, así como se pone, así como están acá, los vamos a copiar nuevamente acá. 3x a la 4 menos 4x al cubo, ¿de acuerdo? Más 6x al cuadrado menos 1 menos, porque se están restando, ¿de acuerdo? 2x a la 4 menos 8x al cuadrado menos 6x más 5. Ahí los tenemos. Bien, entonces en este caso vamos a poner lo siguiente. ¿Esto a qué sería igual? Pues seguiríamos la misma, el mismo procedimiento anterior. En este caso lo que haríamos también, bueno, antes de poder realizar el procedimiento anterior, vamos a hacer lo siguiente. Volvemos a copiar nuevamente este polinomio que tenemos entre paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces ponemos 3x a la 4 menos 4x a la 3 más 6x al cuadrado menos 1. Bueno, bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay una propiedad que se conoce como la propiedad distributiva, ¿de acuerdo? Que se encarga de distribuir el signo a cada uno de estos monomios que están en este polinomio o que están entre paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría a nosotros de esa forma? Pues nos quedaría de la siguiente manera. En vez de menos, como el menos ya lo vamos a distribuir, ahora sería más. Entre paréntesis ponemos lo siguiente. Este menos por este más que acompaña a este coeficiente nos quedaría menos por más menos 2x a la 4. Ajá. Menos por menos más 8x al cuadrado. Menos por menos más 6x. Menos por más menos 5. Bien, ahí ya lo tenemos reescrito. Bien, ahora ¿qué es lo que haremos? Pues lo que haremos será seguir el mismo procedimiento cuando sumamos polinomios. ¿De qué forma? Combinando o agrupando esos términos semejantes. Entonces vamos a venir acá y vamos a poner igual. Igual. Entonces, primero buscamos los que tengan el mayor exponente. En este caso el mayor exponente es x a la 4. Entonces, podemos notar que en este caso este de aquí y este de aquí tienen x a la 4. Entonces son términos semejantes y los agrupamos entonces entre paréntesis. Vamos a poner acá entonces, vamos a abrir paréntesis. Ponemos 3x a la 4 menos 2x a la 4. Más, fuera del paréntesis. Ahora podemos notar también que este tiene un x a la cubo, pero no hay ningún otro que tenga x al cubo. Entonces solamente lo ponemos acá. Pero como tiene signo negativo, lo ponemos entre paréntesis. ¿De acuerdo? Negativo 4x al cubo. Más. Bien. ¿Qué otra forma? Vamos a ver. Aquí tenemos un 6x al cuadrado y aquí tenemos un 8x al cuadrado. Misma variable, mismo exponente. Los agrupamos. Entonces, ¿de qué forma nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente forma, agrupándolos entre paréntesis, ¿de acuerdo? Que nos quedaría 6x al cuadrado más 8x al cuadrado. Bien, más, ahora podemos notar que aquí no hay ni un x que tenga exponente 1, pero aquí sí, ¿de acuerdo? Entonces, como no hay ningún otro término semejante a ese, pues lo ponemos solito. Como tiene signo positivo, lo podemos poner sin paréntesis. Sumándole más. Ahora sigue lo que son solamente los coeficientes que quedan. En este caso aquí queda un negativo 1 y aquí queda un negativo 5. Entonces los agrupamos entre paréntesis. ¿De acuerdo? En este caso. Nos quedaría así. Nos quedaría negativo 1
menos 5. Menos 1, menos 5. Ahora sí podemos resolver esa suma, ¿de acuerdo? Hay que resolver eso que está entre paréntesis. Entonces, ¿de qué forma nos quedaría? Aquí recordemos que cuando tienen el mismo exponente con el mismo, perdón, la misma variable con el mismo exponente, entonces solo se operan los coeficientes. En este caso es 3 y negativo. Entonces 3 menos 2, eso nos va a dar 1. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría x a la 4, porque recordemos que el 1 no se escribe. Más. Aquí este más se opera con el signo de este monomio, ¿de acuerdo? Entonces más por menos es menos, entonces cambia. Entonces nos quedaría 4x al cubo. Bien. Más. Aquí como tienen la misma variable, el mismo exponente, entonces se operan los coeficientes. 6 más 8. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí sería 14. ¿De acuerdo? 14x al cuadrado. Bien. Ahora aquí tenemos este 6x, lo tenemos solo, entonces solo lo sumamos así como está ahí. Ahora sí, operamos lo siguiente, que sería menos 1 menos 5 sería menos 6. Bien. Y ese sería el resultado de la resta de estos polinomios. Bien. Vamos a pasar entonces al siguiente tema. Bien, en este caso tenemos lo que es la multiplicación de polinomios. Dice, dos polinomios se multiplican usando las leyes de los exponentes y las propiedades conmutativa y asociativa. Por ejemplo, tenemos aquí la multiplicación de estos dos monomios, que en este caso es 2x al cubo por 5x a la 4. ¿De acuerdo? Prácticamente estos son polinomios. Entonces, esto es igual, se multiplican los coeficientes entre ellos se multiplican las variables entre ellas, que en este caso es x al cubo, lo tenemos acá, por x a la 4, que lo tenemos acá. Entonces, 2 por 5, 10. X al cubo por x a la 4. Se copia la base, que en este caso sería x, y se suman los exponentes, 3 más 4. Entonces tenemos 10 por x a la 3 más 4. Pero ¿cuánto es 3 más 4? Es 7. Entonces este es el resultado. Ahora aquí tenemos un ejemplo. Dice, encuentra el producto de estos dos polinomios. Entonces vamos a venir acá y vamos a desarrollarlo. Entonces ponemos solución. Solución, 2 puntos. Bien. Volvemos a copiar nuevamente estos polinomios. ¿De acuerdo? Los copiamos. 2x más 5 por x al cuadrado menos x más 2. Ahí. Eso aquí es igual. Vamos a hacerlo así. Lo que haremos será lo siguiente. Será aplicar una propiedad que se llama la propiedad distributiva. Vamos a distribuir. ¿De qué forma? Vamos a venir nosotros y vamos a multiplicar el primer término, en este caso, por todo el polinomio. Luego el segundo término por todo este polinomio. ¿De acuerdo? Entonces lo haremos de la siguiente forma. Esto nos quedaría el primer término, que sería 2x, multiplicando a todo el polinomio, que en este caso es x al cuadrado menos x más 2. Ajá. Más. Si en este caso, aquí este valor de aquí tuviera un signo negativo, pues aquí se pone menos, ¿de acuerdo? Entonces ponemos más 5, en este caso, 5 multiplicando a quién? Multiplicando a todo este polinomio, x a la 4, x al cuadrado, menos x más 2, ¿de acuerdo? Ahí lo tendríamos. Entonces, después lo que haremos será volver a aplicar nuevamente lo que es la propiedad distributiva. ¿De qué forma? Podemos distribuir esta multiplicación, ¿de acuerdo? Porque aquí hay una multiplicación. Mientras tanto aquí no haya ningún signo, ni más, ni menos, ni cualquier otro, entonces siempre vamos a saber nosotros que cuando exista un paréntesis aquí, ¿de acuerdo? Es una multiplicación. Entonces aplicando la propiedad distributiva nos quedaría de la siguiente manera. Eso sería igual, ¿de acuerdo? Todas esas multiplicaciones las vamos a poner entre paréntesis. Sería 2x a que multiplica. La multiplicación aquí la vamos a representar con un asterisco. Por x al cuadrado. Ahora, más por menos, menos 2x por x. Bien.
más por más 2x por x. Bien, ya multiplicamos este 2 por todo este polinomio. Ahora vamos a poner aquí más, ¿de acuerdo? Este más que está acá. Y vamos a poner es más. Y vamos a poner entre paréntesis la multiplicación de este signo por todo este polinomio. Entonces, 5 por x al cuadrado más por menos 5 por x, 5x. Ahora, 5 por 2, 10. Pero más por más da más y 5 por 2, 10. Bien. Ahora sí, ¿qué es lo que haremos ahora? Ahora será utilizar lo que es la ley de los exponentes, que nos dice lo siguiente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a abrir nuevamente paréntesis aquí. Y entre paréntesis, ¿qué vamos a poner? Bueno, vamos a poner lo siguiente. Podemos ver que aquí, ¿de acuerdo? Este 2x está multiplicando a este x al cuadrado. Pero vemos aquí que esta multiplicación, cuando está así, se hace de esta manera, ¿de acuerdo? Se multiplica coeficiente con coeficiente y variable con variable. Entonces en este caso, el coeficiente de x es 2 y el coeficiente de x al cuadrado es 1. Entonces 2 por 1, 2. Y el coeficiente de x aquí es 1 y el coeficiente de x aquí es 2. Entonces por la ley de los exponentes se copia la base y se suman los exponentes. 1 más 2 es 3. Bien. Menos. Ahora hacemos lo mismo. 2 por 1 es 2. Y x por x se copia la base y se suman los exponentes. 1 más 1 es 2. Entonces nos quedaría x al cuadrado. Entonces aquí continuaríamos. Sería más. ¿De acuerdo? Cogería más. Aquí tenemos un pequeño error, ¿verdad? Que aquí no es x, aquí sería 2. Entonces, sería 2x por 2. Pues en este caso solo multiplicaríamos los coeficientes, ya que aquí no hay ni una variable acompañando este 2. Entonces multiplicaríamos 2 por 2 es 4. Y solamente se copia la variable sola. Bien, entonces aquí hemos concluido lo que es las operaciones de todo esto que es entre paréntesis. Ahora, vamos a continuar aquí, vamos a poner más. Ahora vamos a desarrollar todas las operaciones, ¿de acuerdo? Aquí es multiplicando, aquí es un asterisco, entonces vamos a resolver esas operaciones de ese paréntesis. Como aquí el 5 no tiene variable, entonces solamente lo vamos a multiplicar. 5 por 1, 5. Y solamente vamos a copiar aquí la variable con el grado. X al cuadrado. Ahora menos por este signo, ¿de acuerdo? Ahora se multiplica 5 por 1. Recuerden que se multiplica coeficiente por coeficiente. Entonces 5 por 1 es 5. Y la x solo se copia, ¿de acuerdo? Y aquí ya multiplicamos directamente, ¿de acuerdo? Entonces sería, aquí multiplicamos 5 por 2. Entonces lo vamos a dejar mejor como 5 por 2 para no confundirnos. Entonces 5 por 2 ¿a qué sería igual? A 10. Y ahí tenemos. Ahora esto ya lo podemos resolver como lo que es la suma de polinomios. Entonces lo vamos a hacer directamente, ¿de acuerdo? Porque ya conocemos que para sumar polinomios tenemos que sumar términos semejantes. Entonces, como acá hay una variable con un x a la 3, pero no hay, si podemos ver, aquí no hay ningún otro monomio que tenga x a la 3, entonces solamente lo copiamos, ¿de acuerdo? 2x a la 3. Bien, aquí vemos que este de aquí tiene x al cuadrado y este de aquí también tiene x al cuadrado. Entonces solamente sumamos los coeficientes, ¿de acuerdo? Que serían negativo 2 más 5, eso es positivo 3. Y el x al cuadrado solo se copia. Esto es posible solo para la suma, ¿verdad? Para la multiplicación hay que aplicar lo que son las leyes de los exponentes. Bien, entonces tenemos 3x a la 4, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la x. Aquí hay un 4x y aquí hay un negativo 5x. Entonces solamente sumamos los coeficientes. Entonces 4 menos 5 sería negativo 1. Pero en este caso solo copiamos la variable porque el 1 ya sabemos que está multiplicando. Y en el siguiente caso, pues lo único que nos quedaría es 10. Entonces solamente lo reescribimos. Y ese sería el resultado de esta multiplicación de polinomios. Bueno, entonces una vez habiendo visto lo que es la suma, la resta y la multiplicación del polinomio, vamos a entrar a otro tema muy importante y que este tema es lo que son los productos notables. Entonces vamos a leer un poco acá y dice: ciertos productos llamados productos notables ocurren con frecuencia en álgebra. Se calcula con facilidad usando este método, ¿de acuerdo? Primero por primero, primero por segundo, segundo por primero y segundo por segundo, ¿de acuerdo? Como está aquí entre paréntesis.
para multiplicar dos binomios, ¿de acuerdo? Esto va a funcionar, este método, solamente para multiplicar dos binomios, ¿de acuerdo? Que es la suma de dos monomios, como en este caso, ax más b por cx más b, ¿de acuerdo? Aquí tenemos primero por primero, primero por el segundo, ¿de acuerdo? Segundo por el primero y segundo por el segundo, ¿de acuerdo? Quedándonos aquí. Primero por primero, ax, ¿de acuerdo? O también haciéndolo de esta manera, ax por todo este, ¿de acuerdo? Distribuir este ax por todo este monomio, más este b por todo este monomio, como hicimos la multiplicación anteriormente. Entonces tenemos acá, primero por primero, que sería ax por cx. Primero por segundo, que sería ax por d. Aquí está, más. Segundo por primero, entonces b por cx. Aquí está, más. Segundo por segundo, que sería b por d. Aquí está. Luego, sumando esto, pues vamos a llegar a por c, ¿de acuerdo? A por c, aplicando la ley de los exponentes, x por x, pues se copia la base y se suman los exponentes, 1 más 1 es 2. Más ax por d, pues aquí solo multiplicamos los coeficientes a por d y la x solo la copiamos. Ahora, b por cx, pues aquí solo multiplicamos los coeficientes y la x solo se copia. Y b por d, pues aquí se multiplican ambos. Luego, quedándonos de la siguiente manera. Si podemos ver, este no tiene ningún término común, entonces lo copiamos tal y como está. Este podemos ver que tiene la x en común, pues lo podemos reescribir. AD más BC multiplicándolo por esa x. Y si esta x la volvemos a distribuir por cada uno de estos elementos de este monomio, de este binomio sería, entonces vamos a llegar a lo mismo. Luego el BD se copia solamente. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? Para poder comprender bien la idea de este método. Tenemos aquí, dice, uso del primero por primero, primero por segundo, segundo por primero y segundo por segundo para multiplicar estos dos binomios. Entonces en este caso, esa multiplicación sería igual a lo siguiente. Igual, primero por primero, 2x, se pone entre paréntesis, ¿de acuerdo? O no es necesario, ¿sí? No es necesario. Entonces 2x por, ¿de acuerdo? En este caso vamos a poner 2x por 3x. Por 3x, ajá. Ahora, más por más es más. Ahora el primero por el segundo, 2x por 4. 2x por 4. Más. Ahora el segundo por el primero, 1 por 3x. 1 por 3x, bien. Ahora, más por más es más. 1 por 4. Lo representamos así, bien. Ahora tenemos lo siguiente. Eso es igual. 2x por 3x, pues ya sabemos que esto es 6x al cuadrado. Por la ley de los exponentes, ¿de acuerdo? Ahora, más 2 por 4, 8. 8x. Ajá. Más 1 por 3, 3x. Más 1 por 4, 4. Ahora, aquí vemos que aquí hay términos semejantes. Entonces vamos a sumar esos términos semejantes. Este no tiene términos semejantes, solo se copia. 6x al cuadrado. Este 8 con este 3 tienen la misma variable con el mismo exponente. Entonces se suman los coeficientes. 8 más 3, eso nos va a dar 11. Y x. Más 4. Y ese sería el resultado de esa multiplicación aplicando este método. A continuación vamos a ver la fórmula, ¿verdad? De estos productos, ¿verdad? Que los podemos representar de la siguiente manera. Vamos a ver los primeros casos. Tenemos lo que es la diferencia de cuadrados, que nos dice lo siguiente, que al tener la multiplicación de dos monomios, mientras tanto estas tengan, lo único que cambia acá es el signo, pues lo vamos a poder escribir de esta manera. Es decir, x menos a por x más a es igual a x al cuadrado menos a al cuadrado. Siempre que tengan esta forma, dos binomios, la multiplicación de dos binomios, podemos usar esta fórmula de producto notable. Ahora tenemos acá otra, dice binomio al cuadrado o cuadrado perfecto. X más a al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2a por x más a al cuadrado. Es decir, cuando tengamos un binomio al cuadrado, esto es igual al primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, ¿de acuerdo? Más el segundo al cuadrado. Igual en este caso. En la resta sería es igual a x el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, o multiplicar ambos, ¿verdad?, factores de este binomio más el segundo al cuadrado. Bien.
Entonces vamos a utilizar estas fórmulas para poder desarrollar estos ejemplos que tenemos acá. Entonces dice uso de las fórmulas de productos notables. Entonces vamos a poner acá que esto es igual. ¿Qué forma tiene este primero? Pues podemos ver que tiene la forma de la diferencia de cuadrados. Entonces vamos a aplicar directamente el x y el. Pero ¿quién sería x en este caso? Pues x aquí está, ¿de acuerdo? Aquí puede ser y, puede ser z, cualquier otra variable. Y aquí a sería 5. Entonces vamos a aplicar directamente acá y nos quedaría de la siguiente manera. X al cuadrado, ¿de acuerdo? Porque la variable es x, menos a al cuadrado, en este caso a es 5. Entonces vamos a poner 5 al cuadrado. Eso es igual, podemos simplificar, x al cuadrado, ¿de acuerdo? Menos 5 al cuadrado, ¿a qué es igual? Es como que tengamos 5 por 5, que eso es 25. Y ese sería el resultado para esta multiplicación de dos binomios. Ahora vamos con el siguiente. Este podemos notar, ¿verdad? Según la forma que tiene, que es un binomio al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Pero aquí hay una suma, ¿de acuerdo? Pues de este binomio hay una suma. Entonces aplicamos la primera fórmula. Entonces tenemos, dice el primero al cuadrado, que en este caso esa x, ¿de acuerdo? Representa este 2x, ¿de acuerdo? No necesariamente de aquí solo vamos a tomar la x, no. Esa x puede ser cualquier monomio o cualquier valor que nosotros tengamos acá, ¿de acuerdo? Siempre va a ser así. Entonces, esa x representa en este caso este 2x. Entonces lo pondríamos acá. El primero dice al cuadrado, que sería 2x, pero todo elevado al cuadrado. Más 2 veces, ¿de acuerdo? 2 por a. ¿Quién es a? A es 1. 2 por 1 por x, dice. Ahora sí, pero x en este caso sería 2x. Entonces sería 2x. Bien. Más, según la fórmula, a al cuadrado. En este caso a es 1, entonces ponemos 1 al cuadrado. Esto es igual. En este caso, como tenemos esta parte, entonces nos quedaría. El cuadrado se distribuye a cada uno, nos quedaría 2 al cuadrado es 4 y por x al cuadrado. 4 x al cuadrado, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, 2 por 1 es 2. Entonces eso aquí sería 1. Aquí sería 2. Entonces multiplicamos 2 por 2. X sería 4x. En este caso sería más. ¿De acuerdo? Un más ahí. Más 4x. Luego más. Lo vamos a agregar acá. 1 al cuadrado es 1. Y ese sería el resultado para este binomio al cuadrado. Bien. Ahora vamos con el siguiente. Que sería este otro binomio que tenemos acá. Y ese sería de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Vemos que aquí hay una resta, entonces usamos la segunda forma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sería? Sería x al cuadrado, en este caso sería 3x, recordémoslo. Entonces ponemos todo ese 3x al cuadrado. Todo al cuadrado, por eso lo ponemos entre paréntesis. Menos 2 veces, o ese 2 multiplicando a quién? A, pero en este caso a, ¿quién sería? 4. No sería menos 4 en este caso, porque ese menos pertenece al menos de la fórmula. Este más pertenece al más de la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Entonces sería por 4, que es a, por x, que en este caso sería 3x. Más, según la fórmula, a al cuadrado, en este caso a es 4. Entonces sería 4 al cuadrado. Esto es igual simplificando. 3x al cuadrado es lo mismo que tengamos 9x al cuadrado. ¿De acuerdo? Menos, por este menos de acá, 2 por 4, 8. ¿De acuerdo? 8 por 3, 24. Entonces sería 24x. Porque aquí solo hay una variable. Si hubieran dos variables, pues se multiplican las variables y se aplica la ley de los exponentes. Más 4 al cuadrado es 16. Y ahí tenemos el resultado de este otro binomio al cuadrado. Entonces podemos ver estos tres ejemplos aplicando cada una de estas fórmulas que tenemos acá de productos notables. Ahora tenemos otra fórmula acá que se llama binomio al cubo o cubo perfecto. Tenemos también una suma de un binomio al cubo y esto es igual a todo esto que tenemos acá. Y tenemos una resta de un binomio al cubo y esto es igual a todo esto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos dos ejemplos en los cuales vamos a aplicar ambas fórmulas. Entonces, ¿cómo vamos a saber diferenciar en este caso? Esto sería igual. Este es un binomio que está sumando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar la primera fórmula.
Dice que aquí es x al cubo, pero aquí solamente hay una x, entonces sí, sería x al cubo. Si hubiera un 2x sería 2x al cubo. Entonces x al cubo más 3, multiplicando a quién, a por x, dice. Entonces vamos a multiplicar por a, ¿por quién? Por x al cuadrado. Ajá. Más 3, ¿por quién? Por a, pero en este caso por a al cuadrado, pero como a es 2, entonces 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Por x. Más a al cubo, en este caso como a es 2, entonces ponemos 2 al cubo. Bien. Entonces esto sería igual a quién? Simplificando x al cubo, ¿de acuerdo? Más, en este caso, aquí no sería, ahí sería 2, ¿verdad? Aquí sería 2. Bien. Entonces sería 3 por 2, 6. Y 6 por x al cuadrado, 6x al cuadrado. Más 3. Ven, en este caso, 2 a la 2, ¿cuánto es? Es 4. Entonces, 3 por 4, 12. Por x, 12x. Más 2 al cubo, ¿cuánto sería? Sería 8. Porque 2 por 2 por 2, eso es 8. Y ese sería el resultado de este binomio al cubo. Ahora vamos con el siguiente, que el siguiente sería, es igual, ¿verdad? Solo que vamos a aplicar la fórmula que tiene una resta. Entonces, esto sería igual, en este caso, ¿a quién? A x al cubo. Como en este caso también solo hay una x, lo ponemos directamente x al cubo. Si hubiera un 2x o un 3x, ¿de acuerdo? Se pone todo entre paréntesis y se eleva al cubo. Bien. Menos, ¿de acuerdo? Aquí cambian, miren, porque es una resta. 3 por quién? Por a. En este caso a es 1, entonces multiplicamos por a por x al cuadrado. Ajá, más 3 multiplicando a quién? A al cuadrado, en este caso a es 1, entonces 1 al cuadrado. Por x. Menos, ¿de acuerdo? A al cubo, en este caso a es 1, entonces 1 al cubo. Ahora sí. ¿Esto a qué sería igual? Esto sería igual simplificando x al cubo menos, ¿de acuerdo? Este menos que está acá. 3 por 1, 3. 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado. Más este más de acá. Ahora, 3. Bueno, 1 al cuadrado es 1, 3 por 1 es 3, 3 por x es 3x. Bien. Menos este menos de acá, 1 al cubo sería 1. Y ahí tenemos el resultado de estos dos binomios al cubo, ¿de acuerdo? Aplicando estas fórmulas. Ahora tenemos acá otra fórmula que es diferencia de dos cubos, ¿de acuerdo? Así se le llama a esta fórmula. ¿Por qué? Porque si tenemos la multiplicación de un binomio por un trinomio, ¿de acuerdo? Podemos representarlo de esta manera. Siempre y cuando aquí siempre sea el mismo valor, ¿de acuerdo? A en este caso. Entonces podemos ver que tenemos un ejemplo acá. Entonces vamos a poner acá solución. Solución. Bien. Y lo haremos. Entonces, volvemos a copiar nuevamente x menos 1, ¿de acuerdo? ¿Por quién? Por x al cuadrado. X al cuadrado más x más 1. Bien. Igual. ¿Quién sería a en este caso? ¿De acuerdo? Aquí, bien, x menos a. X menos a es 1, ajá. X al cuadrado está bien. A por x, ¿de acuerdo? Aquí hay un 1, ¿verdad? Más a al cuadrado. Pero este 1 nosotros lo podemos ver como 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces lo podemos ver de esa manera. Y 1 al cuadrado siempre nos va a dar 1. Por eso no es necesario poner el exponente. Entonces, ¿eso a qué sería igual? Aplicando la fórmula. Como esto cumple y aquí solamente hay una x, si hubiera una 3x, pues ponemos 3x al cubo. Pero en este caso solamente es x, ponemos x al cubo directamente usando la fórmula. Menos a al cubo. En este caso a es 1. Entonces 1 al cubo. Esto sería igual a x al cubo, simplificando, ¿de acuerdo? Menos 1 al cubo es 1. Entonces esto sería igual a x al cubo menos 1. Ahí tenemos lo que es la solución para este problema. Tenemos otro. Solo que aquí ya es una suma de dos cubos, ¿de acuerdo? Es una suma de dos cubos y nos dice lo siguiente. Que cada vez que tengamos la multiplicación de un monomio, de un binomio por un trinomio, podemos aplicar esta fórmula, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a poner acá, aquí tenemos un ejemplo. Entonces vamos a desarrollar lo que nos dice que x más 2 por x al cuadrado menos 2x más 4, ¿de acuerdo? Vamos a probar a ver, vamos a utilizar esta fórmula para desarrollar. Entonces ponemos acá solución, dos puntos. Volvemos a copiar. X más 2 ¿por quién? Por x al cuadrado menos 2x más 4. Vamos a ver si tiene esa forma de esta fórmula, este problema. Bien. X más 2, perdón, x más a, pues x más 2, ¿de acuerdo? Aquí hay un 2, entonces ese 2 sería x al cuadrado, aquí está, menos, como a es 2, aquí está bien, aquí está el 2 por x, más a al cuadrado. En este caso este 4 nosotros lo podemos representar como 2 a la 2, ¿de acuerdo? Y es lo mismo, es el mismo 4. Entonces como a es 2 se cumple, ¿de acuerdo? Entonces podemos aplicar directamente la fórmula y esto sería igual a x al cubo. Si aquí hubieran 5x o cualquier otro valor, se pone todo al cubo, pero en este caso solo es x, entonces volvemos a poner x al cubo más a al cubo. Pero ¿quién es a? En este caso a es 2, entonces ponemos 2 al cubo. Simplificando nos quedaría x al cubo, ¿de acuerdo? Más, ¿cuánto sería 2 al cubo? Aquí es 2 al cubo. ¿Cuánto sería? Sería 8. Y ese sería el resultado de esta suma de 2 cubos. Bien, vamos a continuar. Ahora tenemos aquí lo que es una pequeña explicación de lo que son los polinomios en dos variables. Para este problema no vamos a desarrollar ejemplos, sino que solamente vamos a explicar cómo es la forma de un polinomio en dos variables. Dice, un monomio en dos variables x y y tienen la forma a por x a la n por y a la m, ¿verdad? Aquí no conocemos quiénes son los exponentes de ello. Donde a es una constante, x y y son variables, y n y m, que son estos exponentes, son enteros no negativos. El grado del monomio es la suma de las potencias de las variables. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que el grado del monomio es la suma de las potencias? Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos. Dice 2x por y al cubo. El grado de este polinomio sería 4. ¿Por qué? Porque dice que es la suma de las dos potencias, sin importar que sean variables diferentes. Entonces 3 más 1 es 4. Este monomio es de grado 4. ¿De acuerdo? Esta es la forma de monomio. Aquí tenemos otro, a al cuadrado por b al cuadrado. ¿Cuál es el grado de este monomio? Es 4 también. Porque 2 más 2 es 4. Aquí miren, tenemos variables diferentes, a y b. Aquí puede ser cualquier otra letra, ¿verdad? Que representen esas variables, no necesariamente x y y. Y por último tenemos x al cubo por y, que en este caso el monomio también es de grado 4. Dije, son monomios, cada uno de los cuales tiene grado 4. Un polinomio en dos variables x y y es la suma de uno o más monomios en dos variables. Significa que si sumamos todos estos, vamos a obtener un polinomio. El grado de un polinomio en dos variables es el grado más alto de todos los monomios con coeficiente distinto de 0. Aquí tenemos ejemplos de polinomios en dos variables y dice 3x al cuadrado más 2x al cuadrado por y más 5. ¿Cuál es el grado de este polinomio? Es 4, no es 2, ¿de acuerdo? Es 4. ¿Por qué? Porque aquí hay multiplicación de dos variables diferentes, pero se suman 3 más 1, 4. Dos variables y el grado es 4. Este también tiene dos variables porque pi es un número, ¿de acuerdo? Por x al cubo menos y al cuadrado tiene dos variables y el grado es 3. En este caso, x al cuadrado más 4x al cubo por y menos xy al cubo más y a la 4. Este caso tiene dos variables, que en este caso sería x y el grado es 4. ¿Por qué? Aquí hay 4, aquí 3 más 1 es 4, aquí 3 más 1 es 4 y aquí es 4. Entonces el grado es 4. La multiplicación de polinomios en dos variables se maneja de la misma manera que la de polinomios en una variable, ¿verdad? Como lo hicimos anteriormente. Entonces, finalizamos, ¿verdad?, este video con estos ejercicios de práctica, ¿verdad?, que usted los puede realizar perfectamente porque son con respecto a lo que vimos anteriormente. Aquí en estos dice sume, reste y multiplique según se le indique. Multiplique los polinomios usando este método, ¿de acuerdo? Y aquí usando cada una de las fórmulas de los productos notables. Bueno, entonces me despido y hasta aquí llegamos a lo que es el mundo matemático.